Esto es Colombia 4.0. Ya haces parte de la era de la inteligencia artificial. Ponte cómodo y disfruta de todo lo que hemos preparado para ti. Bueno, a todos muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Este ya tercer panel del track de EdTech, un espacio que abre el MINTIC a los emprendedores de EdTech y a la Asociación Colombiana de EdTech, a la agremiación, a Colombia EdTech. Muy agradecidos con el Ministerio por abrir este espacio. Recordarles que estamos en transmisión en directo por Telecafé. Justo se enlaza Telecafé como transmisor oficial, además también por YouTube. Entonces, pues tiene una audiencia mucho más grande de la que piensan y mucha gente muy lista a aprovechar todo lo que ustedes quieran decirle. Bueno, sentamos en esta mesa, este es un panel en el que vamos a hablar sobre el ecosistema de EdTech, cómo, digamos, la visión ecosistémica ha ganado espacio en los países para aprovechar el ecosistema emprendedor en articulación con el Estado para sacar adelante los grandes temas, digamos, de la educación. Tengo aquí en el panel personas de lujo. Primero, Vicky Ricaurte, ella es cofundadora de Araucai. Es un sistema de aprendizaje curricular en pensamiento computacional y programación para K12. A Pato Bechara, que nos acompaña desde México, es el CEO de Collective, una empresa, digamos, que se encarga de la formación de líderes de tecnología de las empresas en México y en el mundo. Él es además socio de un fondo de Venture Capital que se llama Soci Ventures, por Xochimilco, ¿no? Perfecto. A Tiago Paiva, una persona también muy querida, muy conocida en el ecosistema latinoamericano, fue el director y hoy es, pues, cofundador de la Asociación Interamericana de EdTech, una especie de réplica latinoamericana del gremio colombiano, pero además fue VP de Educación de Holon IQ, una organización también muy querida en el ecosistema porque hace, entre otras cosas, digamos, rankea y le da visibilidad a los EdTechs en Latinoamérica, una publicación en la que todo el mundo en este ecosistema espera. Y a Felipe Arango, es el director hoy de Colombia EdTech, el gremio de empresas de educación y tecnología en Colombia, y ha sido emprendedor en tecnología en muchos campos. Bueno, yo quiero empezar con una pregunta general para todos, cada uno obviamente la responde. Está aquí representado el ecosistema de Brasil, el ecosistema latinoamericano, el ecosistema de México, Araucai, que está como por todas partes, y el ecosistema colombiano, y queremos entender un poco cómo funcionan los ecosistemas, porque vuelvo y digo, la visión ecosistémica es una visión relativamente nueva, es una apuesta por considerar que los ecosistemas pueden mucho más que las personas individuales. Entonces, queremos un poco que nos cuenten un poco cómo funcionan los ecosistemas en sus países, por un lado, cuáles son los elementos que los hacen funcionar, qué tanto colaboran los actores, qué tanto sienten que hay sinergias, por ejemplo, y también un poco las barreras que ustedes sienten para la formación de ecosistemas. Entonces, empecemos en el orden en el que estamos en las sillas. Tiago, ¿cómo es eso en Brasil? Y si quieres, como conoces tanto Latinoamérica, ¿cómo has visto eso en otros países? Claro, bueno, primeramente es un placer enorme estar acá en este panel tan importante y hablamos de un tema extremadamente importante para nuestra sociedad, para toda la región, que es educación. Porque diferentemente, me disculpe otras áreas, otras profesionales, pero acá, cuando manejamos educación, impactamos directamente la vida de las personas, cambiamos la vida de familias y mejoramos la sociedad como un todo. Pero, bueno, Santi, en Brasil tenemos un ecosistema de startups, edtechs enfocada extremadamente maduro, que corresponde actualmente a más o menos 55% de todas las edtechs de la región están basadas en Brasil. Este es un número extremadamente poderoso. También esta semana, ayer, una noticia muy buena para todos los emprendedores de edtechs en Brasil. Se fue noticiado que por la primera vez en todo el ecosistema startup en Brasil, se hay más edtechs que cualquier otras techs, empresas techs.
Entonces, por la primera vez, tenemos mucho más empresas enfocadas en tecnologías educacionales que fintechs, por ejemplo. No diciendo que fintechs son malos, pero, o sea, es tremendo, porque como mucho se sabe, la cantidad de inversión, los montantes de inversión para edtechs es mucho más bajo que govtechs, climetechs o fintechs. Entonces, tenemos sin duda alguna como país y también como región aprovechar muchísimo lo que aprendemos con la pandemia, o cuánto podemos invertir y también manejar e impulsionar la educación en términos de tecnología, en términos de llegar a familias y a regiones. Pero me gustaría, Santi, también de poner aquí en nuestra conversación 3 puntos, 3 datos extremadamente importantes para la educación, no solamente en Brasil, pero también en toda la región. Que en Latinoamérica, 70 millones de familias viven con menos de $2 al día. O sea, es un número lamentable. Y también que más de 86 millones de niños y adolescentes se quedaron fuera de la escuela durante la pandemia. O sea, como nosotros, personas que viven en las edtechs, que vivimos en la educación, podemos cambiar estos números, porque sin duda alguna hay un impacto. Pero claro, es una oportunidad, o sea, mismo con estos números tenemos la oportunidad de cambiar y de poner un impacto muy positivo en la vida de las personas con la educación. Y claro, todo el ecosistema educación se ha de se quedar a fomentar siempre, pero sin duda alguna necesitamos de apoyo de eventos así como Calamba 4.0, que dé voz a los emprendedores de edtech y que así puedan fomentar, iniciar conversaciones para que juntos, sin duda alguna, creemos sinergias, que creamos oportunidades de impactar la vida de las personas. Digamos, yo no sé si ustedes sepan, pero Brasil es el único país de la región que ha podido sostener un BED, el BED Brasil, que es este evento inmenso que se hace en Inglaterra, que en Colombia lo intentamos, en México lo han intentado también, pero como que termina no pegando porque de pronto falta atracción. Brasil logra llenar y tener su propio BED. Obviamente estamos ante un país que es como un continente y unos mercados también muy sólidos. Te quería contrapreguntar muy rápido, y es, ¿qué tanto colaboran los actores? ¿Qué tanto hay de colaboración ahí entre los actores? Son un ecosistema muy robusto por el volumen, eso es la ventaja, pero ¿qué tanto interactúan y qué tanto hay fomento de ese ecosistema? Bueno, principalmente después de la pandemia, mucho de ese escenario de colaboración se aperturó muchas puertas, porque hoy en día las edtechs están a apoyar en muchas acciones en el gobierno, porque, o sea, la pandemia se fue a 2 años, pero si miramos bien, out of the blue, de un día a otro, toda la parte de educación tuvo la necesidad de se cambiar para online, para se cambiar para en línea. Y claro, y aquí estamos hablando, así como Brasil y también otros países de la región, estamos hablando donde más de 80% de los niños están en las escuelas públicas. Y así hoy el gobierno brasileño se ve, o sea, una oportunidad grandísima de continuar a apoyar el ecosistema edtech para que así fomente y llegue a lugares donde el gobierno no consigue tener acceso o no consigue apoyar necesariamente la educación. Bueno, toca un tema muy importante, y es que los ecosistemas hacen más resilientes a los sectores. El hecho de que exista un ecosistema, como en el caso de la pandemia, el hecho de que exista un ecosistema, y si volviera a haber una pandemia, el ecosistema es capaz de reaccionar para complementar el sistema público y hacerlo más resiliente. Ese es tal vez uno de los valores importantes del pensamiento ecosistémico en la educación. Pato, ¿qué pasa en México? Que además lo digo, ustedes vienen de unos países que cada región es como un mundo,
Monterrey es una capital impresionante de eso, tienen también ese centro del futuro de la educación en el TEC de Monterrey, unas cosas a las que además todos miramos. Muchos de los que estamos aquí vamos al TEC de Monterrey a ese evento anual que nos llama. Yo quisiera empezar con esta palabra que estamos hablando de ecosistema, preguntándoles quién no quiere que la educación sea mejor en América Latina. O sea, ¿quiénes queremos que la educación mejore en América Latina? Los que no levantaron la mano me buscan al final y vamos a hablar. Les voy a invitar a una Club Colombia. Pero realmente eso es algo lindo del sector en el que estamos, en la industria en el que estamos. Y es que a diferencia del sector financiero y otros sectores, normalmente se habla como, yo lo defino como ecosistema, ¿no? Si gana mi empresa, pierde la tuya. Y si tú ganas, yo pierdo. Y en este caso no. La educación es un problema tan grande que no importa lo que haga el gobierno federal, voy a hablar por México, el gobierno estatal, los gobiernos municipales, la secretaría, los ministerios, todos, más aparte las universidades, las escuelas privadas, las escuelas públicas, todos tenemos que hacer algo para que esto mejore. Creo que eso, por definición, nos hace colaborar. Y es algo muy lindo. De hecho, es parte de por qué Collective se llama Collective, porque creemos que el futuro es colaborativo y tenemos que trabajar juntos, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado en México? Un poco tu pregunta. Es que realmente, y espero no herir sentimientos, igual hablamos con la cerveza al rato, es que en el caso del sector público ha dependido mucho de quién está en el gobierno, ¿no? Creo que este gobierno colombiano está empujando ciertas cosas, sé que los gobiernos de la ciudad también. Nosotros como EdTechs en México teníamos una excelente colaboración con la Secretaría de Educación o el Ministerio en México en el sexenio pasado y este sexenio lo ignoró. No quiere decir que dejamos de hacer cosas. Hay muchas colaboraciones, como por ejemplo la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que se llama la NUIES. En Collective, como EdTech, colaboramos con el TEC de Monterrey y otras universidades. Pero en el fondo son cosas que otra vez, si el gobierno no se involucra, no vamos a mover la aguja, ¿no? Collective puede impactar a 10,000, 15,000 líderes, pero el gobierno federal puede impactar a 4 millones de universitarios. Y entonces necesitamos la colaboración de todos para que eso pase. Un poco dónde estamos, y esta es mi perspectiva personal, no lo repitan en público aunque está transmitido. Yo creo que estamos terminando una etapa de colaboración que yo la definiría basada en contenidos, ¿no? Creo que muchas instituciones, llámese Coursera, Platzi, etcétera, han puesto contenidos a disposición de los gobiernos y de las masas. Y ahora nos toca a otras EdTechs que tenemos modelos distintos asegurarnos que esos contenidos se lleven a la práctica, ¿no? O sea, que primero que la gente los vea y luego que realmente logremos que, en mi caso, los líderes, los niños, etcétera, los empiecen a usar. Porque yo creo que pasamos, y otra vez hablo por México, de una etapa que era no hay internet, ya hay internet en las escuelas, no hay equipos, y hay equipo en las escuelas, y ahora no había contenidos, ya hay contenidos en las escuelas. Entonces ahora nos toca dar ese siguiente paso que para mí tiene mucho que ver con la colaboración también con los maestros y los profesores y empujar esa transformación digital que estamos hablando hoy en Colombia 4.0. Bueno, ahí sale otro tema muy importante de los ecosistemas y es la complementariedad. En Colombia tenemos hace como unos 5 años un chat que se llamaba Innovación Educativa y que ahora se llama Colombia EdTech, donde muchas veces alguien está haciendo algo que el otro necesita. Por ejemplo, hoy hay unas fintech que son EdTech, que son fintech dedicadas a financiar la educación. Y de pronto una empresa, una EdTech de bootcamps, necesita a alguien que les ayude en la financiación. Y yo creo que los ecosistemas ayudan mucho a colaborar. Tocas un tema muy importante, una barrera muy importante en la región, que es el cambio de gobierno. Definitivamente nos mata porque se construye un relacionamiento que después no se mantiene. Ahí vale la pena reflexionar si como fruto de los ecosistemas se puede ir también creando institucionalidad. Hoy en el gobierno colombiano estamos en la apuesta de convertir a Computadores para Educar, una organización que ya tiene mucho reconocimiento, en una agencia de transformación digital de la educación. Robustecer el rol de Computadores para Educar. ¿Para qué? Para que los emprendedores también tengan alguien con quien hablar y hable su lenguaje. Porque tener esta conversación de pronto a veces con el secretario de Educación toca volverle a contar la importancia de la tecnología, o tenerlo con un alcalde que tiene muchos temas, pues es más complejo. Entonces, ¿cómo creamos institucionalidad en los ecosistemas para eso? Pero tocas dos temas muy importantes. Vicky, te toca a ti y quiero que me cuentes un poco cómo ha sido tu visión del ecosistema. Es un ecosistema que va naciendo, que se va jalando poco a poco
definitivamente menos robusto que el brasilero, somos menos empresas, hemos acogido a empresas extranjeras que quieran trabajar acá, es una decisión del ecosistema colombiano diciendo, bienvenidos todos los EdTechs de Latinoamérica porque tenemos ese fin común de la educación. Pero ¿cómo has visto tú, digamos, pedalear? ¿Qué se siente ser un emprendedor? Exacto, ¿qué se siente ser un emprendedor en ese ecosistema? ¿Es un ecosistema hostil o es un ecosistema amigable? ¿Se colabora? Bueno, voy a empezar de atrás para adelante. Es un ecosistema absolutamente colaborativo, cooperativo, porque todos los que estamos aquí sentados pues tenemos ese propósito de mejorar la educación. Entonces, en general es supremamente amigable. Hay diferencias regionales. Nosotros que estamos en 12 países, lo primero voy a hacer la comparación con Brasil. En Brasil no es un pecado hablar de for-profit education. ¿Ah? Pues todavía estamos en ese proceso. En Brasil, una EdTech tiene salida con los grupos educativos. Sabe que va a empezar la solución, su compañía va a tener una salida con los grupos educativos y así funciona el ecosistema. Naturalmente es un ecosistema muchísimo más maduro y como lo mencionabas en BED, pues el que no ha ido a BED es un festival de educación absolutamente impresionante. ¿Qué pasa en México? ¿Cuál ha sido nuestra experiencia en México? Y en Colombia, el rol del privado. ¿Sí? Hemos hablado que el 80%, o sabemos que el 80% de los estudiantes están en el público, 20% del privado, pero el privado para los que estamos ex Brasil es supremamente relevante porque el privado, dada su autonomía administrativa, es el que compra EdTech. Y aquí empezamos a ver las diferencias entre México y región andina. Sí, se corta horrible, ¿verdad? Pensé que era... Entonces, el rol del privado es absolutamente relevante porque las EdTechs se están probando en el sector privado, ya sea de escuelas, de universidades, de corporativos. Y ya tiene un track record para que el sector público tenga la confianza de, bueno, esta EdTech ya está supremamente probada. Entonces, el rol del privado es absolutamente relevante en el ecosistema. Que lo sabemos, ¿no? Ya lo mencionó Tiago y lo mencionó Pato, y es que están pues todos los diferentes actores, pero quiero destacar particularmente el rol del privado. ¿Qué pasa entre un México y un Colombia? Y me lo explicó el superintendente de una de las cadenas de colegios más grandes de Latinoamérica, y es: estamos acostumbrados a una economía de escasez en la región andina versus a México, que es la economía de abundancia. Entonces, aquí, cuando las instituciones, incluso privadas, ven una EdTech, nos ven muchas veces como competencia. No, yo lo puedo hacer, pero ¿por qué lo voy a, si yo, universidad, pues, ¿por qué voy a colaborar con Arucay si yo lo puedo hacer? En México es otra conversación. En México están mucho más abiertos a colaborar porque no tienen esa restricción de economía de escasez, ¿sí? Abunda el trabajo, que ya eso también tiene otros retos se lo comentaba ahorita Pato, pues obviamente es dificilísimo hacer equipos porque si el equipo no rinde, pues al otro día va a encontrar 5 posiciones más disponibles. Entonces, dentro del ecosistema, quiero cerrar con la importancia del sector público como el que prueba la efectividad de las soluciones para que sea el privado que las pruebe y el público quien ya las compre. Ya se probó, ya tienen resultados concretos. Bueno, ya se puede desplegar en el público. Perfecto. Tocas dos temas muy importantes y es efectivamente, y yo creo que eso les sorprende en otros países de la región, en Perú también es distinto. Aquí, entre comillas, lucrarse la educación es mal visto, ¿verdad? Y no debería serlo 100%. Sabemos que tiene que haber una educación pública y acceso universal público en muchos casos, pero también el apalancamiento de una educación no formal que viene muchas veces de las EdTechs, que puede llegar a complementar el proceso educativo. Y tienes toda la razón, es una de esas cosas que hay que empezar como ecosistema a dialogar. Y también siento que muchas veces la conversación con el sector público también puede llegar a ser muy cerrada, ¿no? Porque experimentar en el sector público es muy complejo, lo que tú dices, y es ver cómo
por ejemplo, la banca multilateral, que también es muy importante en los ecosistemas, u organizaciones pueden ayudar a pilotear cosas en el sector privado que después puedan escalarse en lo público, digamos. Hoy existe en el ecosistema colombiano una cosa que se llama la compra pública para la innovación. Es una nueva forma de comprar. En lugar de tener yo un listado de lo que quiero comprar, porque sé lo que quiero comprar, y hago una subasta o una licitación, lo que hago es asociarme con una startup para desarrollar una solución a la medida que se pueda escalar después. Es una forma distintísima de comprar, se llama compra pública para la innovación. Pues en Colombia no ha habido la primera compra pública para la innovación. Lleva 5 años en la legislación, ya sacaron ley, decreto, lineamientos nacionales, guía en Bogotá y directriz para modificación de manuales de contratación. Y ni aún así hemos podido lograr, porque el Estado todavía tiene mucho miedo a asociarse con el sector privado para sacar adelante un tema. Y es uno de los temas fundamentales. Qué rico es vivir en un país donde el Estado diga, oiga, startup, juntos, Arucay y gobierno, aulas amigas o Tommy y gobierno, vamos a ver y vamos a mejorar el aprendizaje de matemáticas en esos colegios. Creo que nos falta un poquito de madurez como ecosistema para llegar a eso, pero hacia allá tenemos que llegar, porque lo importante es solucionar los problemas de la educación, como decía Pato. Es una tarea para todos. Bueno, Felipe, quiero preguntarle un poco también su visión del ecosistema de Colombia, pero también, digamos, la existencia de un fenómeno y es la agremiación. En Colombia decidimos tener un modelo de realmente las empresas agremiarse en una persona jurídica con agendas comunes y ha sido difícil, ha sido largo, es un proceso que lleva 10 años para poder consolidar una conversación porque tampoco somos tantos y tomar, por ejemplo, la decisión de si, oiga, en el gremio deberían estar las cajas de compensación y las universidades que no son ETEX. Y uno dice, oiga, no, pero es que si no las incluimos entonces somos muy pocos. Incluimos o no a los extranjeros. Entonces, ¿cómo ha sido esa actividad de agremiarse como idea de fomento del ecosistema? Yo creo que hay dos cosas que he visto principalmente. Una es la perspectiva que tienen los emprendedores y el sentimiento que he visto que tienen, y no me he encontrado con el primer emprendedor EdTech en Colombia que no quiera que pase. Todos están muy alineados en que vale la pena que exista una asociación que agremia a todas las EdTechs y que jale para el mismo lugar. Y en ese sentido creo que ha sido lento y ha sido un poco difícil porque no somos el 55% de Latinoamérica está en un país, pero ha sido muy interesante porque en el momento en que salimos a decir que existía, desde hace un año para acá, todas las semanas, conozco a alguien nuevo que tenía una EdTech hace 2 años. Entonces le digo, ¿y usted dónde estaba? Y me decía, pues, trabajando. Y cuando le digo, bueno, ¿y qué ha logrado? ¿Cómo qué ha hecho? Me dice, tengo 15.000 alumnos. ¿Y por qué nadie lo conocía? No, pues trabajo en mi casa y el equipo somos 4 personas. Y eso ha sido muy interesante, como todas las semanas ir encontrando que puede que no seamos muchísimos como en Brasil, pero en Colombia ya hay más de 150 EdTechs que están vendiendo, que son empresas constituidas con un impacto enorme y yo creo que eso ha sido lo lento, como que por la naturaleza de esos emprendedores que decía Pato, no les preocupa tanto un poquito los números y las ventas, sino voy a empezar por 5 alumnos. Hace poquito leí la historia de Khan Academy y cuando él empezó, ni siquiera empezó pensando en ser una EdTech, sino en enseñarle a su sobrina matemáticas. Y esa fue la razón por la cual inició. Y poco a poco fue creciendo, es un monstruo gigante. Y yo creo que eso le pasa mucho a las EdTechs. Se dan cuenta de una problemática y dicen, mi objetivo es solucionarlo. Y se quedan solucionándolo. Y cuando uno va y busca, pues se da cuenta que somos un montón, pero pues que todos le están dando prioridad a su empresa, a solucionar el problema. Y ha sido como un buscaminas, como ir tocando, ir a cuánta feria, cuánto summit hay, y en todos hay 1 o 2 EdTechs. ¿Y usted dónde está? Hoy aquí abajo hay una de Sopó. Y le dije, ¿usted dónde estaba? Y me dijo, haciendo aulas en el metaverso de Sopó.
Y me preguntó, me dijo, ¿usted sabe dónde es Sopó? Y pues obvio que sé dónde es Sopó, pero para él era lógico que en Bogotá no tengamos en el radar Sopó como un lugar en donde pueda haber una EdTech. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que he encontrado y es, ningún emprendedor está en contra de que esto exista, pero también está metido en el día a día en construir la solución al problema que encontró. Y lo otro que sí he visto es que fuera de Latinoamérica y sobre todo en Europa, esto ya es muy común, los ecosistemas sí existen. Y el ejercicio que hice fue poner en LinkedIn Colombia EdTech. Y también semanalmente hay alguien en Europa escribiéndome a preguntarme qué es eso de Colombia EdTech. Hay un interés muy grande, como que siento que se sigue replicando ese, en Latinoamérica hay tecnología, en Latinoamérica están haciendo esto, y tampoco me he encontrado a alguien de afuera que su respuesta no haya sido ¿cómo les ayudo? ¿Cómo puedo hacer que el ecosistema siga creciendo? Porque también empiezan a ver a Latinoamérica como el lugar al que hay que ir, ¿sí? Y termino con un ejemplo de una EdTech de Finlandia que sus clientes son los jardines. Entonces me llamaba, es una fundadora, me llamaba y me decía, me tengo que ir a Latinoamérica porque en Finlandia cada mes se cierra un jardín, porque hay menos niños. En cambio ustedes en Latinoamérica todavía están teniendo niños por montones. Mi mercado natural es Latinoamérica, ¿cómo voy hasta allá? Entonces ha sido muy interesante ver cómo el resto del mundo nos ve como una oportunidad y encuentran en el ecosistema la forma de llegar, pero también me he encontrado un montón de emprendedores diciendo, yo no sabía que éramos tantos luchando por esta batalla enorme de transformar la educación, y creo que a muchos les ha pasado ese, pues el gobierno no es su aliado, las instituciones tampoco son sus aliados, el único amigo que pueden tener es otra EdTech, entonces saber que hay más es como, oye, invíteme a esa fiesta que a esa sí quiero ir. Entonces eso ha sido muy, muy chévere. Perfecto. Yo creo que hay una reflexión muy importante del tema de Colombia, es ver cómo una agremiación realmente le genera valor a las EdTechs. Cuando hacemos eventos, por ejemplo, Colombia 4.0, hicimos un track de educación hace también un buen tiempo, hemos hecho talleres, 1000 cosas, la gente va, pero de pronto en el momento de agremiarse y pagar una cuota, pues siempre va a ser, por más baja que sea, va a decir, oiga, yo voy a poner $200, pero ¿como a cambio de qué? Y creo que nos falta sentarnos a escribir una agenda común. Por ejemplo, modelos B2G, por ejemplo, cómo va a aproximarse al gobierno. Y yo creo que nos falta sentarnos, digamos, en una primera asamblea, decir qué queremos sacar adelante como colectividad, no cada uno individualmente, que cada uno tendrá su propio problema porque cada uno está batallando con el secretario de Educación de su región para ver si le contratan por lo menos 3 colegios y empezar a tener una agenda común de relacionamiento, digamos, incluso ofrecerle servicios a las EdTechs. Habíamos pensado, por ejemplo, cómo Colombia EdTech le podría ofrecer soft landing a las EdTechs que vienen de afuera, por ejemplo, que seguramente necesitan esa representatividad. Pero bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta. Diego, déjeme decir algo del tema for profit y del tema de gobierno, que yo creo que a veces nos olvida y normalmente llegamos con el gobierno y lo que el gobierno dice es, esta persona me quiere bajar plata. Y para mí lo importante es hablar desde el impacto. Si Collective con un máster de $8,000 cuesta 8 veces menos que un MBA tradicional y le puede aportar al gobierno ciertas cosas con un impacto demostrado, yo creo que esa es la conversación que tenemos que tener. O sea, que no, es un retorno de inversión que otra vez es muy difícil de medir, pero no es un tema de que, es que la educación se va a ir al demonio porque son for profit. No, es como cualquier innovación, creo. Sí, pero yo creo que ahí hay que ofrecer un servicio como de intérprete entre uno y el otro. Y yo creo que el gremio puede llegar a hacer eso. Porque sí, efectivamente, cuando llega una EdTech, los profesores lo miran como si los fueran a suplantar. Los gobiernos piensan como si hubiera corrupción porque ¿cómo los voy a contratar? Porque estoy hablando con esas personas. Y nos falta formas de relacionarnos. Siempre se ha hablado, por ejemplo, de la importancia de un sandbox regulatorio, porque en Colombia la mayoría de EdTechs vienen de la educación no formal. Y la educación no formal ni siquiera está regulada. Es decir, no está en el mundo, no está, un crédito, por ejemplo, generado en una EdTech no vale dentro de una educación formal, y debería.
porque muchas veces incluso puede ser de mejor calidad, ¿verdad? Y entonces hay que ver qué instancias de colaboración se empiezan a crear y yo creo que es un buen momento para empezarlas a plantear. Y yo sumaría ahí a lo que dice Pato, es que deberían haber como dos tracks, ¿no? El track de una EdTech que ya se probó en el privado y puede presentar learning outcomes o digamos el retorno de la inversión, de esa inversión en educación, claro, a una que quiere agarrar el sector o un sandbox o un laboratorio para probar. Yo creo que son dos procesos diferentes. Si el sector público compra con base en resultados, bajan las barreras, pero de acuerdo indudablemente, que ahorita lo estábamos hablando con Felipe, sacan convocatorias el gobierno que ninguna, ni las locales ni las internacionales las van a pasar. Entonces hay que tener esa conversación porque seguramente son de mejor calidad y porque además el sector público él mismo se mete en un juego desigual, porque al final del día el que recluta a ese potencial, digamos, estudiante graduado de un colegio o de educación superior o de un bootcamp, el reclutador es el que dice, digamos, qué tan, digamos, listo está ese de la certificación que lleve. En Colombia nos pasa una cosa y es que muchas veces esta formación se la terminan ganando las universidades regionales. Y no quiero criticar las universidades regionales, son muy importantes en sus territorios. Pero muchas veces esas universidades tienen que subcontratar a las EdTechs o a personas que trabajan en las EdTechs y se les roban el talento por 2 semanas porque, oiga, déjeme un segundo, me contrató tal universidad para hacer un bootcamp en la región, ¿verdad? ¿Y por qué se la ganan? Porque es más fácil contratar con una universidad regional pública, porque tienen capacidad financiera distinta. Entonces yo creo que sí nos falta un poquito de cultura de contratación y de relacionamiento frente al ecosistema startup. Gracias a Dios, lo que dijo la viceministra hoy en la instalación, hay una política pública que se llama Potencia, que va a potenciar 7 arenas. Una de esas arenas es EdTech, y entre esas hay una serie de medidas para potenciar las arenas. También logramos incluir a EdTech como una de esas arenas importantes a potenciar. Capital, talento, relacionamiento, sandbox regulatorios, una cantidad de cosas que vienen ahí. A mí hay un modelo que me gusta mucho, hablando de ejemplos puntuales, que es el de las charter schools en Estados Unidos. Que de hecho aquí Ana María dirigió un grupo muy importante. Y ahí lo que dice el gobierno estadounidense es, si tú, privado, me demuestras que si yo te doy el mismo presupuesto que me costaría la escuela pública, puedes tener mejores outcomes de aprendizaje, yo te doy el presupuesto. Y yo creo que es algo que tenemos que empezar a probar, decir, oye, si Arucay puede dar una mejor clase de código en una escuela pública y más barato que lo que le costaría a esa escuela pública hacerlo, vamos a darle para adelante, ¿por qué no? ¿No? Sí. Existe una figura en la ley que se llama pago por resultados, que vienen por buen camino, o obras por impuestos, que también uno las puede aplicar no solo para obras de infraestructura, sino también para tareas. Y si con un esquema de contratación logramos que el capital, digamos, se ejecute buscando específicamente los resultados y no la ejecución necesariamente, pues es un gran camino. Pero vamos por buen camino. El pago por resultados creo que llegó para quedarse. Bueno, ahora una pregunta, no nos queda tanto tiempo, pero es una pregunta muy importante para nosotros en el Ministerio TIC. Y es que tenemos una tarea. Estamos intentando estructurar una cosa que Mariana Mazzucato llama una misión. Ella siempre pone el ejemplo de la ida del hombre a la luna, el moonshot. Cuando iba el hombre a la luna en Estados Unidos, todo el mundo empezó a trabajar por esa misión. Quien fabricaba tornillos decía, ¿cómo fabrico mejor el tornillo para que sirva para ese cohete? Quien fabricaba alimentos, ¿cómo hago alimentos para que los tripulantes puedan comer en la luna? ¿Cómo será comer en la luna? Y entonces crearon un interés tan importante que lograron unirse todos para eso. ¿Cómo replicar eso? Y eso ya la OECD hizo un manual de cómo crear una misión. Queremos crear una misión cuyo objetivo es la transformación digital de la educación básica y media pública, con la unión de todos los actores, que se hablen el Ministerio TIC con el Ministerio de Educación de manera mucho más decidida, que los emprendedores EdTech puedan trabajar de la mano, es decir, ¿cómo logramos articularnos? Entonces, la pregunta es un poco desde la visión de ustedes que conocen tanto de ecosistemas, ¿cómo hacer una misión? ¿Qué le recomendarían a un gobierno que quiere hacer una misión de transformación digital de la educación, donde queremos articularnos todos, obviamente no gratuitamente, seguramente tendría que haber remuneraciones cruzadas entre los actores, pero ¿cómo hacer una misión? Bueno,
yo soy un gran fan, huge fan, un aficionado donde la iniciativa privada, el sector privado, ayude al sector público, que ayude a los gobiernos. Porque así estamos hablando acá de EdTechs, muchas de las EdTechs de nuestro ecosistema ya tienen un know-how muy grande y pueden apoyar esa plug and play, metodologías, cases, tecnologías y iniciar todo un proceso de transformación digital desde cero de una manera muy rápida. Yo creo que aperturar iniciativas, hablar con las EdTechs, hablar con las empresas de educación privadas para que el gobierno así tenga tracción y para mirar otros puntos. O sea, educación aquí está y está hace muchos años. ¿Por qué no? O sea, vamos a enfocar en otros temas y pedir ayuda a otros players para que este proceso se quede muy rápido. Porque educación es un tema muy importante, diferentemente de otras industrias. Educación es un plan de largo plazo. No estamos hablando acá, yo voy a recuperar mi inversión en un año y un mes. This is not trading. Acá no estamos en trade. Estamos hablando de un proceso de largo plazo. Entonces, yo creo que aperturar, crear sinergias con players privados y así ganar y apoyar a la transformación de una manera mucho más rápida y efectiva, para mí es un case de éxito. Yo diría dos cosas muy rápido para el MINTEC. Primera es activo. Creo que es muy difícil tener alcance, número de alumnos, aprendedores y profundidad. Entonces, definir el objetivo de la iniciativa y luego alinear los incentivos de las diferentes partes que están participando o estamos participando, porque lo que necesita Collective es muy diferente de lo que necesita otro jugador, de lo que necesita una universidad tradicional, etc. Y la segunda, que yo creo que a veces nos olvida, es ir colectivamente, ir collective, porque siento que a veces el MINTIC da con una empresa y esa empresa se quiere comer todo el pastel. Y la razón por la cual, por ejemplo, nosotros nos ha ido tan bien con los líderes de recursos humanos en Latinoamérica es porque sabemos para qué somos muy buenos y para qué no. Y para lo que no, te presento otras 5 EdTechs que lo hacen mejor que Collective. Pero a veces en Latinoamérica pasa que llego con el ministerio, me piden algo y yo te hago todo. Y ya me volteo a subcontratar, cuando realmente yo no lo debería hacer todo, ¿no? Entonces, creo que fijar el objetivo, alinear incentivos y ir Collective. Yo vuelvo al mundo privado y tenemos varios casos de éxito. El caso de Brasil, cómo Brasil cambió su sistema público con los sistemas de Ensino, sistemas de aprendizajes públicos, ¿sí? Los privados, y cómo cambió su sistema público de educación. Nuestros vecinos brasileños, un caso de éxito. Creo que se le fue la onda ese. Gracias. Entonces los tenemos ahí. Fundación Lúker, por ejemplo, pocos yo creo que sabemos que ganó el premio al mejor programa de lectoescritura del mundo. Lo tenemos aquí en Colombia y solo lo seguimos usando en ese clúster, ¿no? Quizás en otros, pero reconocer también nuestros propios, digamos, victorias y replicarlos en nuestro país y por qué no en otros países. Y aquí también dentro del mundo privado destaco el rol que tienen las fundaciones para llamarlas, son claves en el ecosistema. Por ejemplo, yo a las universidades aquí queríamos medir, esto es un ejemplo de lo que pasó en Arucay en el ecosistema. Fuimos a hacer pitches a diferentes universidades locales para que nos ayudaran con grupos doctorales a ya mostrar cómo el sistema educativo de Arucay realmente tiene sus learning outcomes. Hoy día estamos trabajando con Columbia University y con Wharton Business School y con Fundación Lúker porque no hubo una universidad local que se subiera al bus. Tuve que irme a universidades americanas que cuando vieron la oportunidad dijeron, magnífico poder trabajar en conjunto con una EdTech y con una fundación que está interviniendo estudiantes en una región. Entonces,
colaboración, ¿no? Un poco lo que decía Pato, lo que decía Tiago, tenemos ejemplos internacionales, locales, más la colaboración creo que es clave. Bueno, para terminar, porque ya nos quedan 2 minutos, me están haciendo caras de la transmisión de Telecafé, le quería preguntar a Felipe, en ese mismo sentido, ¿qué ha encontrado? Es decir, ¿qué soluciones hay en el ecosistema ETEC colombiano que pudieran articularse una misión? Ahí está viendo ahorita a Anabela que tiene acreditaciones con blockchain, por ejemplo. Oiga, esto puede ayudar a una misión de transformación de la educación. ¿Qué otros desarrollos o soluciones ha visto que pudieran integrarse a una posible misión? Yo creo que, complementando lo que estaban diciendo, hablaría de otra palabra y es confianza. Y si uno se va y mira las startups, al final las startups terminan haciendo negocios rápido porque se sientan a tomar un café y en el café salió el negocio. Y casi que después llegan los abogados en cada startup y mandan contratos y terminan llegando el contrato y el negocio ya pasó. Y quizás no en ese desorden de las startups de empecemos a ejecutar y en 5 años miramos contratos, pero sí estar dispuestos a empezar a generar esos lazos de confianza entre no solo las startups y el gobierno, sino las fundaciones con las startups, con el gobierno, con las universidades y crear, y creo que ahí está el gran valor del ecosistema y es, si el ecosistema logra crear confianza, van a creerle, por ejemplo, ponía el ejemplo de Anabela y Acredita, no van a decir, ¿de verdad está haciendo blockchain? No, demuéstreme que 50 universidades lo hicieron y que de verdad en la web está, sino empezar a generar esa confianza en donde yo sí creo que está pasando que a uno le preguntan, oiga, ¿quién crea contenidos? Y hace quizás 3 años uno dice, mira, estas 3 crean contenidos, ¿no? Mira, hay 10. Y no se trata, lo que decía Pato, de una sola va a ser el contenido que se necesita en todo Colombia, sino, oiga, siéntense las 10 y trabajen en equipo. Yo creo que si sentáramos esas, pongo el número 10, pero son muchas más, a las 10 ETECs que crean contenido y les dijéramos, hay que crear 1 millón de cursos, se lo dividen. Se sientan a tomar el café y salen de ahí diciendo, usted hace 100, usted hace 100, usted hace 100, yo hago 100, listo. Y lo entregamos en 1 mes, y lo entregan en 1 mes. Entonces yo creo que esa lógica es la que quizás el gobierno podría empezar a fomentar más y es, no solucionemos todo el problema de la educación en 3 años, no va a pasar, pero solucionemos esto e invitemos a todos a que lo solucionen y confiemos. Y yo creo que ahí pues vamos a empezar a ver un montón de cambios. Ya nos toca cerrar, pero quería la reflexión final de despedida y es lo que decía Felipe, muy importante, generar confianza. Uno a veces ve en el sector educativo que desconfían como si fuera light el emprendimiento de base tecnológica en educación y a veces en el ecosistema de EdTech vemos como demasiado acartonado y atrasado e inflexible el sistema educativo. Tenemos que empezar a generar como caminos de confianza y creo que uno de los caminos más importantes, y por eso soy fan de la Fundación Jacobs, es evidencia en los procesos que hacemos. Y aplaudo mucho a Arucay que quiera someterse por voluntad propia a entender y saber si lo que están ofreciendo realmente está generando outcomes de aprendizaje. A todos ustedes muchas gracias por el panel y a todos por venir.